Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de la, 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 aquella enseñanza de la predestinación, lo cual ha sido mal interpretada, ¿no? Como ya expliqué en mis anteriores videos, ¿no? He explicado que la predestinación no significa que Dios haya ya desde antes de la fundación del mundo o en el tiempo del pecado de la desobediencia del hombre, de Adán y Eva, él ya ha elegido a un grupo de personas para salvarlos y a otro grupo para condenarlos, y eso es algo ilógico, ¿no? La predestinación es el plan de salvación que Dios ha hecho, ¿no? Ese es el plan de salvación, esa es la predestinación, para que todos aquellos que creen en Él, en el Señor Jesucristo, llegan a ser parte de esa predestinación, que es el plan que es la salvación. Ahora, eh, todo aquel que ha creído, se le ha dado lo que es la potestad, ha creído y se ha arrepentido, ¿no? Ha cumplido todo lo que está anunciado por el Señor Jesús, eh, ha sido contado como salvo. Se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, eso no quiere decir de que ya es salvo, siempre salvo, ¿no? Porque la salvación aún no lo ha recibido, sino que por fe ya es salvo. Por eso dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. O sea, ¿cuál es el regalo que Dios ha dado? La salvación, que es por su gracia, por su misericordia. Pero ¿qué es la fe? Dice por medio de la fe. ¿Qué sucedió con Abraham? Por su fe fue contado Abraham, ¿no? Como justicia. ¿Y quién decide creer? ¿Dios? No, cada uno, el cual escucha la predicación de la palabra de Dios y cada uno decide. La salvación es personal. Cada uno decide si creer o no creer. Dicho sea de paso, ahí está lo que es el libre albedrío, ¿no? Entonces, eso es la fe. La fe es, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, ¿no? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, dice. O sea, la salvación es un regalo, es un don de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor Dios ha venido a librarnos? ¿De qué ha venido a librarnos? Pues de la condenación, lo cual nosotros estábamos condenados a la muerte eterna. ¿Eh? Así de sencillo. Eso es lo que Él vino a librarnos, a salvarnos de esa condenación, ¿no? Por eso dice, porque por gracia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿no? Más, entonces también dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ese es el regalo de Dios, ese es el plan de salvación, ese es lo que Él ha predestinado, ese plan de salvación, para que todos aquellos que creen, ¿no? Al oír la predicación del Evangelio de Jesucristo, creen en Él, entonces llegan a formar parte de esa predestinación. Por lo tanto, llegan a ser elegidos, ¿eh? Llegan a ser hijos de Dios, pero tienen que perseverar. La salvación aún no lo han recibido, sino que por fe viven creyendo, viven con esa esperanza en la promesa de Dios que Él vendría a dar lo que es la resurrección y la inmortalidad. Y bueno, para los que estén vivos en ese tiempo, en su segunda venida, vivirán con esa esperanza de que recibirán esa promesa de Dios, lo cual es la incorrupción y la inmortalidad, o sea, la vida eterna, es la salvación, ¿no? Lo cual no somos contados como, como condenados, sino como justos, ¿no? Pero para eso tenemos que perseverar en los caminos de Dios. Entonces hay mucha fuente bíblica que nos habla, nos exhorta, nos insta a los apóstoles, ¿no?
a perseverar en el camino de Dios, ¿no? Para que no perdamos nuestra salvación. La salvación está allí, esa nunca se pierde porque está allí, porque Dios lo tiene ahí hasta el día que Él decida, hasta aquí nomás, ¿no? O sea, ¿cuándo? Cuando Él venga, ¿no? En las nubes con sus santos ángeles y todo ojo lo verá, dice. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, el regalo el cual Él ha venido a dar es la salvación por su gracia, por su misericordia, ¿no? A librarnos de esa condenación que era la muerte eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos perseverar dentro de ese plan de salvación? Teniendo una plena comunión con Dios. Por eso hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como si fuera a ti mismo, porque de esos dos depende toda ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. ¿Ve? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Qué sucede los que han sido enseñados con esta doctrina de que son salvos siempre salvos y que por una mala interpretación de la predestinación, cuando tratan de defender su argumento, lo único que hacen es lanzan una ráfaga de textos bíblicos, como por ejemplo, he escuchado allí a un hermano que tocó el libro de Tito 3, capítulo 3, verso 5, ¿no? Donde habla que por gracia soy salvo, ¿no? Pero bueno, pero no es así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no toman en cuenta los otros textos bíblicos donde habla que nos insta a permanecer, lo cual dice, hay un texto muy claro y hay muchos más que los voy a volver a poner ahí porque en los anteriores videos ya los puse, donde dice: y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces lo que todo hijo de Dios vive por fe, lo que aún no ha visto lo verá, y lo que aún no ha recibido lo recibirá. Así vive el creyente, el hijo de Dios, para que cuando venga Él reciba la promesa, que es la incorrupción y la inmortalidad. Ahí recién Él nos libra de esa condenación, ¿no? Y seremos salvos. Eso dice que Él vendrá a salvar a los que lo esperan, o en otros textos, a los que han muerto, o sea, para los que han muerto en Cristo, ¿no? Y los que están vivos, los que le esperan en Él, o sea, los que están firmes en Él, no se han apartado, ¿no? Ni de la doctrina, ni han vivido en pecado, o sea, se han esforzado día a día de que Dios permita de que los perfeccione por medio de su palabra. Por eso dice que la palabra de Dios redarguye, instruye, corrige, para prepararlo, dice, para la buena obra. Así de sencillo, ¿no? Entonces es sencillo esto, ¿no? Es sencillo. Tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, voy a leer el libro de Tito. Por eso es que digo que cuando ellos presentan, por tratar de apoyar esa enseñanza de que ya somos salvos, porque Él dice: porque por gracia somos salvos y que nadie los arrebatará de su mano, y todas esas cosas, ya expliqué en el anterior video respecto a eso, a quién se refería de que nadie, mi Padre me los dio, ¿no? Y nadie me las arrebatará de mi mano. O sea, y también más adelante del mismo texto, el Señor Jesús ya vuelta habla que a sus discípulos yo los escogí, dice, ¿no? Yo los escogí, ¿ve? Entonces, principalmente para cumplir su propósito, para hacerlos sus apóstoles, sus discípulos y apóstoles, y encomendarles la predicación del Evangelio que le ha enseñado, ¿no? En ese texto se refería a sus apóstoles, a sus apóstoles, para que luego ellos vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento para la salvación, ¿no? Así de sencillo. Entonces, vamos a leer capítulo 5, por eso es que digo que siempre cuando tratan de defender, lo único que hacen, utilizan puro texto, dan una ráfaga de textos que solamente habla, como por ejemplo el de Tito 3:5, pero si leyeran todo el capítulo completo, en el mismo capítulo nos habla acerca de que permanezcamos firmes,
¿no? Y vamos a ver. Voy a utilizar para esto tres textos bíblicos, ¿no? Y aún hay más. Desde Romanos 6, incluso antes de Romanos, nos habla de perseverar. ¿eh? Bueno, vamos a leer Tito 3:5. Libro de Tito 3:5. Tito 3:5. Ese es el texto, el versículo de este texto de Tito 3, capítulo 3, que utilizó como argumento para decir, mira, aquí hablo de que, como dando a entender, para defender esta doctrina, de que son salvos siempre salvos, ¿no? Tito 3:5 dice así: Él nos salvó no por obras, dice, de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo. Pero mire, no toman en cuenta que en el mismo versículo, mire lo que dice: Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, las obras de la salvación, ese regalo, no es que nosotros la hayamos hecho por obras, por medio de obras, sino por la obra de Dios, por su gracia. A eso significa. Por eso es que porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Uno por la fe dice de Abraham, fue contado como justicia, ¿no? Y a causa de él muchos serán salvos, ¿no? Entonces dice claramente, entonces dice, la salvación no es por obras, dice. O sea, no es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas, sino es un regalo que es la obra de Dios que Él ha hecho. Ese es un regalo, es por su gracia, por su misericordia. La salvación no es por nuestros méritos, sino por la de Dios. Pero eso, ¿qué quiere decir? Que no es que, como lo malinterpreta, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿no? Pero dejan a un lado cuando dice porque por obras, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, dice, ¿no? No es por obras, o sea, no haces obras, sino que es un regalo de Dios. Ahora, dice que la fe sin obras es nula, y las obras sin fe también es nula, ¿no? Tienen que ir acompañados, ¿ve? Y eso está en demostrar el amor hacia Dios, así de sencillo. Entonces, tenemos fuente bíblica donde muchos, los discípulos, los apóstoles, los profetas han perseverado en la fe. Y vemos que otros no han perseverado en la fe. Desde el Génesis vemos que muchos del pueblo de Israel no han perseverado y fueron muertos sin esperanza. El rey Saúl, que fue ungido, fue escogido por Dios, llegó un momento en que se ensoberbeció y no perseveró en Dios. Y al final no se arrepintió, sino al contrario pecó aún más, hasta que Dios se alejó totalmente de él y pecó mucho más, visitando una bruja, ¿no? Y quitándose la vida. Entonces así es sencillo, ¿ve? Hay mucha fuente bíblica, mucho testimonio bíblico que nos habla acerca de eso, de que la salvación usted la puede perder si no persevera. Recuerde que la salvación no es que ya lo haya recibido, sino que por fe somos salvos. Pero no dejen a un lado los otros textos bíblicos, los otros versos de textos bíblicos que nos habla de perseverar. Entonces no utilice solamente que porque por gracia somos salvos, ya somos salvos, siempre salvos. No. Tomen los otros textos bíblicos. Así de sencillo. Bueno, para concluir, porque no quiero que se me haga muy largo, vamos a leer por ejemplo, el Tito 3:5, deben leerlo completo, que habla compasión hacia los pecadores, ¿no? Recuérdales que obedezcan, dice, mire, esto está hablando ya a los cristianos, a los cristianos. Aquí mismo, en este versículo, en este texto mismo que utilizó este hermano, para argumentar, para defender que que no pueden perder la salvación, allí mismo mira cómo nos dice: recuérdales que obedezcan y se sometan, dice, a las autoridades y gobernantes, y que estén dispuestos para toda buena obra, para toda buena obra.
que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino mansos, y muestren en todas las cosas su bondad para con todos los hombres, porque también nosotros éramos insensatos en otro tiempo, desobedientes, extraviados y esclavos de diversas concupiscencias, viviendo en maldad y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos también unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y la misericordia de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Un momento. Entonces, y luego dice, y luego el verso que tocó, ¿no? Y él nos lavó, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿ve? O sea, nosotros no hicimos nada para poder entrar dentro, para poder ser salvos, o sea, para poder entrar dentro de ese plan de salvación, sino es por la obra de Dios. Ese es el regalo. Entonces, todo aquel que en Él cree entra dentro de esa predestinación que es el plan de salvación. Así, a esto se refiere, no quiere decir que ya, o sea, como que lo malinterpretan. Bueno, dice, no, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Aquí está claro, ahí porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? O sea, el regalo es de Dios, la obra que hizo es Dios, ¿no? Cual en su condición de hombre como hijo, ¿no? Se fue al madero como el cordero sacrificio, ¿no? Esa es la obra que Él hizo, lo cual ese es el regalo de Dios, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, el deseo de Dios es que todos sean salvos, pero todo aquel que en Él cree será salvo, ¿no? Será salvo, no es que ya sea salvo, sino será salvo, pero vive con esa convicción y esa certeza de que ya es salvo. Así de sencillo, ¿ve? Así de sencillo. Tenemos el ejemplo del ladrón arrepentido en la cruz, ¿no? Él creyó que en ese momento creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió, ¿no? Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, o cuando vengas como rey, ¿no? Cuando vengas en tu reino, no cuando estés en tu reino, cuando vengas, porque él tenía ya había escuchado la predicación acerca de que él vendría a salvar, a rescatar a aquellos que han muerto en Cristo, y los que en ese tiempo, para cuando su venida estén en ese tiempo vivos, los que están vivos en Cristo, reciban la salvación, o sea, la incorrupción y la inmortalidad. Entonces, bueno, lo pueden seguir leyendo completo, todo hasta el final, ¿no? Mire, bueno, vamos a seguir leyendo, rapidito nomás. Dice, él nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y por la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos. No dice que ya llegamos a ser, sino llegáramos a ser herederos en la esperanza de la vida eterna. ¿Ves? ¿Se da cuenta? No, hay mucho texto bíblico que nos habla acerca de que los que han muerto en Cristo han muerto con esa esperanza de que el Señor Jesús retornaría para despertarlos de la muerte, darles resurrección en un cuerpo nuevo y darle lo que es la incorrupción y la inmortalidad juntamente con los que están vivos en Cristo. O sea, los que han muerto en Cristo y los que están vivos en Cristo. Para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos en la esperanza de la vida eterna. La palabra es fiel, y acerca de estas cosas quiero que también tú los afirmes, para que los que han creído a Dios, escuche, sean diligentes en llevar a cabo buenas obras. Mire lo que está hablando, es lo mismo como los otros textos, que perseveremos, porque estas cosas son buenas y provechosas para los hombres. Bueno, y puede usted seguir leyendo. Bueno, ahora vamos a leer Primera de Pedro, ¿no? Vamos a leer, mire lo que dice Primera de Pedro. Por eso no es bueno solamente presentar
los textos donde habla que, como para argumentar de que aquí dice, mira, porque por gracia somos salvos, un regalo, o sea, ya somos salvos, siempre salvos, pero no toman en cuenta los otros textos bíblicos. Primera de Pedro 3:8. ¿Cómo tener una vida plena? Dice, ¿no? 3:8 al 11 voy a leer. Finalmente estén todos en armonía, sufran con los que sufren, ámense unos a otros y sean compasivos y mansos, no pagando a nadie mal por mal u ofensas por ofensas, sino más bien bendigan, porque para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Por tanto, el que anhele vida y quiera ver días buenos, refrene su lengua, dice, del mal, y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y practique el bien. Busque la paz y sígala. Mire cómo habla a los hijos de Dios, a los que han entregado su vida a Cristo. Siempre les habla de perseverar, de cuidar, de cuidarse de no retroceder, cuidarse de no practicar el pecado, porque ya han entrado dentro de ese plan de salvación, ¿no? Ya están contados como hijos de Dios, ya están contados como salvos, para que cuando el Señor venga les dé recién esa recompensa, esa promesa que es la salvación, o sea, la incorrupción y la inmortalidad. Apártense del mal, dice, y practique el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos de Yahweh están sobre los justos y sus oídos atentos para escucharlos, pero el rostro de Yahweh está contra los malvados. Padeciendo por causa de la justicia, pueden leerlo, ¿y quién les podrá causar daño si ustedes muestran celo por lo que es bueno? Dice, ¿no? Y si padecen por causa de la justicia, dichosos son, dice, y no teman a los que tratan de atemorizarlos, ni se perturben, sino que santifiquen al Señor, dice, ¿ve? El Cristo, que en sus corazones, dice, y en sus corazones, y estén preparados, dice, ¿ve? Escuchen, y estén preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón respecto a la esperanza de su fe, teniendo una buena conciencia, para que los que hablan contra ustedes son como si fueran malhechores, sean puestos en vergüenza como hombres que difaman sus buenas costumbres en el Cristo. Nos está hablando de que nosotros seamos ejemplos, seguidores de Cristo, seamos sal de la tierra y luz en el mundo, para que ellos queden en vergüenza cuando traten de difamarles, cuando ustedes le dicen yo soy un hijo de Dios. Entonces, esa palabra, cuando usted le diga soy un hijo de Dios, usted tiene que mantenerse firme, ¿no? En la buena obra, ¿no? Siendo imitador de Cristo, para que ellos que traten de difamar no encuentren ninguna prueba de que usted no está viviendo como un hijo de Dios, Y eso es lo que sucede. Están tratando de buscar cosas para que lo difamen a ustedes, Así que cuídense, mis hermanos creyentes cristianos evangélicos, ¿no? Porque es mejor para ustedes padecer cosas malas haciendo el bien, y así es la voluntad de Dios, y no haciendo cosas malas, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez, el justo por los pecadores, para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu, dice. Entonces dice, porque el Cristo también murió por nuestros pecados una sola vez. Entonces, ¿cuál pecado? Aquel pecado que nos tenía condenados prisioneros en la muerte eterna, ¿no? Entonces, por eso dice que Él murió por ese pecado. Ahora, lo otro, ya cuando uno es hijo de Dios, también Él continúa porque su gracia está allí. Entonces tenemos abogado en Cristo si por A o B algún momento usted ha tropezado. Entonces puede pedir perdón, pero con una conciencia limpia, ¿no? Para que no vuelva a pecar, sino madure en la fe. Entonces, si usted cae, ¿no? En ciertas cosas, por ejemplo, una mentira, tiene abogado en Cristo, pero con una conciencia limpia y reflexionando que no vuelva a cometerlo. Por eso es que tenemos a Cristo como abogado, ¿no? El cual intercede, el único, no María, no ningún santo Dios que ya haya muerto, ¿no? Sino el único, el Señor Jesucristo, por medio de él. Todos por los pecadores, dice, Él justo por los pecadores para llevarnos a Dios, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu para llevarnos. ¿Cuándo va a venir a llevarnos? Cuando venga, ¿no? Con sus santos ángeles y cumpla su promesa. Resurrección a los que han muerto, Cristo primero,
y los que están vivos en Cristo, para darles la promesa, por lo cual han vivido firmes, ¿no? Y predicó, dice, ¿no? Y predicó a las almas encarceladas en el Seol. ¿Qué significa esto? Esto no quiere, esto también lo malinterpretan, creen que ha descendido a predicarle a los que en su muerte. No, está hablando a los que ya han muerto, han sido predicados también el Evangelio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento también los profetas predicaban acerca del arrepentimiento, mas no creían. De eso se está refiriendo, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Y bueno, así sucesivamente ustedes pueden leer y siempre nos insta, si por A o B pecamos, nos insta al arrepentimiento, porque aún tenemos, mientras estemos vivos, mientras tenemos oportunidad en vida, tenemos esta opción de arrepentimiento, pero con una conciencia limpia, ¿no? De arrepentimiento, para no volver a pecar. Por eso a la mujer adúltera le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más, porque si peca, obviamente, perecerá, ¿no? Mira, ahora voy a leer un texto bíblico donde nos dice que mayor condenación hay para los que han conocido el Evangelio de Jesucristo, para los que habían entrado ya dentro de ese plan de salvación, pero retrocedieron. Escuchen. Segunda de Pedro, para ya finalizar porque me queda poco tiempo, ¿no? Me gustaría darle la mejor explicación con fundamento bíblico, con mucho fundamento bíblico, pero bueno, tengo corto. Me acordé que tengo mi grupo y ahí debía haberlo hecho en directo. Pero ya bueno, ya será para la próxima. Segunda de Pedro 2:20. Dice así, 2:20. Porque si huyeron de las abominaciones, lo pueden leer completo ustedes, del capítulo 2, ¿no? Hasta el capítulo 3 en adelante, si quieren, ¿no? Siempre nos va a hablar acerca de eso. Dice, les prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción, porque por cualquier cosa por lo cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Mire cómo habla a los cristianos, los cuales se dejan llevar por estos falsos maestros y falsos profetas de enseñanzas pervertidas, por medio de enseñanzas que utilizan la palabra de Dios, pero en la manera de interpretarlo dan una enseñanza pervertida, una enseñanza introduciendo herejías, los cuales son destructivas. Esto habla a los cristianos que ya han conocido la palabra de Dios, pero inclinan su oído a estos falsos maestros, falsos profetas, que vienen a enseñar un evangelio pervertido, ¿no? Y mire lo que dice, porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, dice, siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin, ¿no? Y su fin llega a ser peor que lo primero. ¿Escucharon? ¿Escucharon? Llega a ser peor que lo primero, dice. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento de la fe dado, pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, mis estimados. La palabra de Dios es perfecta. Claro, está hablando de cristianos que pueden perder su salvación, ¿no? Por inclinar su oído a estos falsos maestros, a estos falsos profetas que vienen trayendo un evangelio pervertido, especialmente estos líderes religiosos católicos romanos que traen un evangelio pervertido. Por eso está considerado en la Sagrada Escritura, en el libro de Apocalipsis, como la madre, la ramera, como la madre de todas las religiones paganas del mundo. Así de sencillo. Entonces, esto es claro. La palabra de Dios es claro. Siempre nos habla. Ahí voy a poner los textos que ya puse lo mismo en los otros videos que he hecho respecto a esto, ¿no? Nos dice claramente, ¿no? Dice claramente, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento. ¿Escucharon? Bueno, con la palabra de Dios no se puede. Toda enseñanza falsa es anatema.
Así lo dice la palabra de Dios. Así que, mis estimados, espero que este breve video, ¿no?, les sea de bendición y crea la palabra de Dios. La salvación usted lo puede perder si no permanece firme. Por lo tanto, anímese a permanecer cada día, a tener una comunión con Dios, orar día y noche, comunicarse con Él, aunque no lo vea, ¿no? Porque dice, bien Tomás has dicho, dice, porque has visto, has creído. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que adelante, firme en la fe, tiene que perseverar para que usted obtenga su recompensa, la corona de la vida eterna. Así de sencillo. Hasta pronto. Que Dios les guarde y les bendiga.